Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien, repuestos después de este fin de semana y contentos y dispuestos a iniciar la semana con ganas, ¿no? Bueno, como quedamos, hoy vamos a ver 2 artículos de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, de mis libros. Este es en concreto el segundo tomo, son 3 tomos. Saben que es una recopilación de los artículos del blog Tabernáculos. Y bueno, es un libro que ustedes pueden descargar gratuitamente, por supuesto, como todos los libros míos y del doctor Stephen Jones, los míos son poquitos, pues lo pueden descargar gratuitamente desde cualquiera de mis blogs. Y también, si lo quieren tener en formato Kindle o en formato tapa blanda, en físico, pues lo pueden encargar en Amazon, que están allí registrados, los pueden comprar. Bueno, pues hoy vamos a ver este artículo que se titula Cuando pases por las aguas. Ya saben que pasar por las aguas es una metáfora de la tribulación, y más en este caso vamos a hablar de aguas especialmente turbulentas, ¿no? Y después pues veremos otro artículo más pequeño que es sobre, creo que es cuando lo del Brexit, cuando Gran Bretaña pues se separa de la Unión Europea, y creo que es la primera pieza como que anunciaba ya el desmembramiento de esta Unión Europea, ¿no? Entonces saltaremos uno que es un poco más largo, en intermedio, y después pues ya veremos, regresaremos atrás para ver el que nos toca. Bien, comencemos ya sin más demora. Entonces, bueno, perdón, olvidé decirles que hoy en España es 25 de marzo del 2024 y son las 5:39 de la tarde. Bueno, cuando pases por las aguas. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, lo principal, me acuerdo una vez que la respuesta al sufrimiento, una escritora de un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pues le preguntaba al Señor, y dice, ¿cuál es la respuesta al sufrimiento? Pues la respuesta al sufrimiento es: yo estaré contigo, ¿no? Y por los ríos, pues ya son pues aguas un poquito más turbulentas, ¿no? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, las circunstancias internas ni internas, que podremos mantener la calma, ¿no? Ezequiel 47:5 dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. No se podía pasar sino a nado. Hechos 27:41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Bueno, cuando encallamos, nos quedamos ahí en un sitio atorados, y nos golpea ola tras ola, tribulación tras tribulación, y parece como que no salimos de ahí, ¿no? Y eso es porque era un lugar de 2 aguas. Eso nos pasa porque estamos con doble ánimo, ¿no? No nos acabamos de decantar por el Señor completamente, y nos da miedo soltarnos de ciertas cosas, y entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? Bien, en el versículo anterior se me olvidó decir, pues bueno, saben que hace el río de Ezequiel, primero se mete hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura, y después ya no, el río ya se hacía tan fuerte que uno tenía que pasarlo a nado, ¿no? O ser arrastrado, ¿no?, por las aguas, ¿no?
El Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ayer escribíamos un artículo, bueno, se refiere al el día anterior cuando escribí que ahora aquí no puse la fecha, no recuerdo, hace muchos años. Bien, dice, ayer escribíamos un artículo sobre el río arrollador de aguas procelosas titulado En algún momento, que lo hemos grabado y en algún momento tendrás que saltar al vacío, ¿verdad? Hoy, 18 de abril de 2016, o sea, bueno, pues aquí está la fecha, ¿no? Que decíamos, publicamos otro de Gary Wilkerson que se titulaba Un camino entre las portentosas aguas, que nos parece una confirmación muy clara del Señor de estar tocando algo de lo que Dios quiere hablar ahora, en aquel momento, ¿no? Quería hablarnos. A quienes están siendo llevados por la impetuosa corriente del río o están a punto de decidirse a entrar en él. Si usted es uno de ellos, estará en un momento espiritual muy próximo a la entonación del trágico miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y del glorioso y victorioso gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que le seguirá. Sí, pero primero viene el llegar a aborrecernos de esa forma, que nos damos cuenta que es lo que el Señor quiere. La tribulación nos lleva a que luchemos, pero para al final que nos demos cuenta que la lucha no es nada que lo que nosotros hagamos, sino que nos tenemos que rendir y entregarnos al Señor y confiar en el Señor y apostarlo todo a la carta del Señor. Y entonces Él interviene y nos lleva del otro lado. Bueno, se supone que a estas alturas ya sea casi un cadáver apestoso para usted mismo y para cuantos le rodean. Bueno, y déjenme que haga un inciso aquí, ya que hablábamos de este cadáver apestoso. El otro día cuando veíamos el anterior artículo, el anterior vídeo que hicimos de este libro, pues les puse un ejemplo de Juan de la Cruz que me parece ideal de lo que es esa metáfora de lo que es el crecimiento y la maduración, ¿no? De cuando el Señor nos toma y nos mete en la tribulación. Y hablaba, el ejemplo de San Juan de la Cruz era un leño verde, ¿no? Que se echa en el fuego, ¿no? Para que se queme. Pero como está verde ese leño, nosotros cuando estamos en estado virgen, en estado verde, pues somos echados al fuego y al igual que el palo que primero empieza a supurar baba por los costados, ¿verdad? No sé si lo han visto ustedes, un leño verde empieza a soltar esa savia, y después empieza a ponerse renegrido y a echar humo, un humo que escuece a los ojos, que pican bastante y uno se tiene que alejar. Pues así nosotros cuando empezamos a echar cuando el Señor nos empieza a echar al fuego de la tribulación, empezamos a supurar pues todo eso malo que hay en nosotros, ¿no? Nos hacemos un poco apestosos, nos volvemos negros, empezamos a echar humo, ¿no? Es decir, molestamos a otra gente y somos incómodos porque no sabemos cómo tratar a la gente. Hay una convulsión interna y externa que está pululando en nosotros y alrededor de nosotros, que no nos deja comportarnos. Queremos hacerlo bien, pero lo que hacemos es mal y en lugar de atraer a la gente al Señor, lo que hacemos normalmente es alejarla porque nos falta la sabiduría y escuchar la voz de Dios y saber el tiempo y todo eso. Bueno, entonces ese leño verde después ya después de volverse negro, pero luego de repente empieza a brotar llamitas, ¿no? Por aquí, por allá de ciertas partes de ese palo, ya empieza a coger fuego, ¿no? Ya empieza como a entrar en otra fase. Y después ya, pues a medida que sigue avanzando el palo dentro de la hoguera, sigue pasando tiempo, pues al final acaba ardiendo completamente, ¿no? Y después llega un momento que se consume de tal manera que se hace una brasa, y la brasa es fuego, es el palo convertido en fuego ya totalmente, es decir, ya no se sabe dónde comienza el palo y termina el fuego o dónde comienza el fuego y termina el palo. Ya se han fusionado y se han vuelto uno. Esa es la fase por la que nosotros atravesamos hasta que el Señor nos mete al fuego para que nos convirtamos en el fuego. El fuego es Él, ¿verdad? Y Él es fuego consumidor. Entonces nos hacemos uno con Él de esa forma. Bien, esa es la metáfora de Juan de la Cruz bien contada, ¿no? ¿Cuán difícil es ese estado para usted y para los que están a su lado?
Seguramente se encuentra en medio de un frenesí carnal, es decir, que su carne, a punto de morir, entona el mejor canto del cisne, el mejor requiem que haya entonado jamás. Depresión, angustia, emociones incontroladas, agresividad, verborrea venenosa y mordaz, exabruptos de incontinencia verbal desbocada, es decir, Satanás manifestándose a través de su carne y de su lengua viperina, hiriente, irrespetuosa, vejatoria. Todo le es confusión y oscuridad, pero por supuesto usted no lo ve así, sino que culpa a los demás por todos sus males reales o imaginarios, por lo que hacen o dejan de hacer, por lo que hablan o dejan de hablar, hasta por lo que usted piensa que ellos estarán pensando, incluso hasta por lo que cree que ellos pensarán de lo que otros piensan. Su mente es como una pista de aterrizaje de toda ave inmunda, es decir, de todo pensamiento diabólico, carnal, terrenal, animal. Se comporta como un puerco espín al que nadie se le puede acercar, y si usted se acerca a alguien, les pincha inexorablemente y huyen de usted. Toda su vida es vivida ahora a través del prisma color de hiel de su carne. Vemos la vida a través de ese prisma que es la hiel de nuestra carne, de su yo. Usted está sentado en el trono de su ego y no deja espacio suficiente para que otros se crucen su camino. Es como si usted está por una acera con el ego tan grande que el que se cruza con usted tiene que salirse a la carretera o pasarse a la otra acera, porque si no entran los dos. Usted es el rey. Su regio ego todo lo llena en todo. Es tremendo, ¿no? Que todo lo llena todo ese señor, pero así nuestro ego, pues algo parecido, pero claro, lógicamente no. Ustedes entienden, ¿no? La exageración. Y es el centro del universo y todo él ha de girar a su alrededor. Con ese enfoque en usted mismo, ese ensimismamiento, solo puede manifestar un estado corrupto y depresivo. Como decía Corrie ten Boom, ¿saben? Una de esas hermanas que fueron llevando, de las dos hermanas de una familia holandesa que albergaron a judíos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces descubrieron el escondrijo y todos, incluido el padre y el hermano, también todos fueron llevados a los campos de concentración. Y al final pues murieron en los campos de concentración. Corrie, el señor quiso que saliera en libertad. Esa es una. Hay una película también, El refugio secreto, creo que es. Se la recomiendo mucho, búsquenla en internet porque es una película excepcional, muy buena. Bueno, cuando te enfocas en ti mismo, decía Corrie, te deprimes. A nosotros nos deprimimos porque pues estamos ensimismados, enfocando en todas nuestras miserias. Cuando te enfocas en las circunstancias, te angustias. Ves el peligro, no tengo dinero, no tengo trabajo, ¿qué va a ser de esto, va a lo otro? Entonces nos angustiamos. Y cuando te enfocas en Dios, entonces te gozas. Ver Habacuc 3, 17 al 19, ¿verdad? Es decir, aunque se ha quitado los becerros de la majada, aunque las vides no den su fruto, aunque no, con todo yo me gozaré en el Señor. En ese estado puede que sea la contestación a las oraciones, ese estado por el que usted está atravesando puede que sea la contestación a las oraciones que hizo pidiendo morir a la carne y entrar en la vida victoriosa. Realmente la carne tiene que manifestarse en todo su esplendor para que no le quepa ninguna duda que es eso, carne, es decir, la cizaña tiene que manifestarse en todo su esplendor, lo mismo que estamos viendo ahora a nivel global, para que se sepa y se diferencie de lo que es el trigo. Pues la carne tiene que manifestar en todo su esplendor para que nos demos cuenta sin ningún tipo ya de cortapisa de que eso es carne, que es perverso, que es asqueroso, que somos, que no nos queda más remedio que rendirnos y reconocer que no podemos hacer nada por cambiarnos a nosotros mismos, por crecer, por mejorar, por agradar a Dios, por obedecer a Dios, que es imposible, porque ese es el viejo pacto en realidad, y que tenemos que rendirnos y soltar todo para dejar que el Señor haga todo en el nuevo pacto, que es como tienen que funcionar las cosas. Estás quietos y conoce que yo soy Dios. Bien. Sí, eso es usted, su naturaleza adámica y diabólica, su ego abominable, al que tiene que llegar a aborrecer hasta llegar
perdón, falta una, a aborrecer hasta desear más que nada que se vaya para siempre jamás, o como lo diría un buen amigo mío, inobjetablemente. ¿Cómo te ayudarán los que no tienen más remedio que estar a tu lado? Pues te diré que ni pueden ni les dejas. No pueden porque a la cruz hemos de ir solos, a veces tratamos de arrastrar que sea la esposa, un hijo, a un amigo con nosotros, pero no. Como mucho el Señor puede permitir que alguien nos siga de lejos, como a él, como Pedro y Juan que le seguían de lejos, dice. No les dejas porque no les deja porque usted cree que lo sabe todo. Esto me recuerda a una ilustración de Wasman Nee sobre cómo actúa el socorrista experto ante alguien que se está ahogando. Esta era la anécdota que contaba Wasman Nee, la ilustración. Dice, cuando alguien está en el agua agitándose violentamente porque está ahogándose, está angustiado, asustado y pierde todo control y raciocinio, con lo que cuanto más trata de hacer para salvarse a sí mismo, complica más la situación. El socorrista experimentado, habiéndolo avistado, permanece en la orilla tranquilo, esperando a que agote sus fuerzas y deje de tratar. Recuerden eso de deje de tratar, porque sabe que si acudiera en su auxilio en esos momentos de agitación violenta, correría el riesgo de que la víctima tratara de aferrarse a él de tal forma que podrían acabar ahogándose ambos. La víctima piensa que el tranquilo socorrista no se preocupa ni se da cuenta del peligro que está corriendo y que no quiere ayudarlo. Pero es justo lo contrario. Eso para nosotros vemos que Dios no nos ayude, sino está esperando eso, que claudiquemos, que dejemos de tratar, que nos rindamos, ¿no? Cuando al fin, sin fuerzas, deja de luchar, de agitarse, el socorrista se lanza y en unas pocas brazadas está presto a su lado y lo jala hasta la orilla. Si al llegar a la víctima ésta aún hiciera algún gesto de agitación, deberá noquearla para poder restacarla. Y el Señor al final, pues eso, nos tiene que poner la camisa de fuerza y llevarnos al Quil de Sa, donde no tenemos escapatoria ni a un lado ni a otro y no nos queda más remedio que rendirnos y confiar en el milagro. ¿Le suena familiar esta situación? Ese que se está ahogando es usted cuando está a punto de cruzar el río de la muerte, su Jordán. El temor, la incredulidad, que es lo opuesto a la fe, se agitan, la fe confía, se agitan, pero la fe confía, se está quieta y obtiene la paz. Si Dios le ha llamado para ser un vencedor, es inexorable que cruce este río. No se podrá sustraer de sus aguas turbulentas, pero hay dos formas de cruzarlo. La primera es con balsa o con kayak, o con una canoa, ¿verdad?, que le protegerá de los golpes más grandes y le hará la travesía un poco menos violenta y dolorosa. Esa balsa tal vez represente que se deje conducir por alguien experimentado, alguien con mayúsculas, ¿verdad?, o por quien se le envíe, en este caso por el Espíritu, por el Señor, o por quien se le envíe para el intento del descenso del río, confiando en su gracia. Es decir, el Señor va a poner a lo mejor un José de Arimatea por ahí que nos unja para la sepultura, ¿verdad?, que nos dé unos consejos, que ore por nosotros, que tal, ¿no? Recuerda el texto de Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Resaltamos, yo estaré contigo. Esta es la actitud de dejarse caer sobre la roca para ser quebrantado. El ayuno regular, hemos puesto en negrita regular, y circunstancialmente el coyuntural, le ayudarán, vamos a ver un segundito, madre mía, le ayudarán a embridar su carne y a tener bien ajustada la tapa de su vasija, es decir, de su bocaza. En este momento nuestra boca se vuelve, soltamos por la boca todo tipo de improperios, de tonterías, de sandeces, de exabruptos, ¿verdad? La otra actitud es la de dar rienda suelta a su rebelión, a su carnalidad, negándose a ser dirigido
y descender por los rápidos a pelo, ¿no? Se dice a pelo, quejándose, gritando, pataleando y permitiendo aflorar todas las lindezas de su vida adámica, eligiendo además descender a Egipto en busca de ayuda material y o afectiva de los incrédulos. Repetimos, descender a Egipto en busca de la ayuda material y o afectiva de los incrédulos, aunque sean sus padres, hijos o nietos carnales, solo conseguirá empeorar las cosas por no salir de su tierra y de su parentela de una santa vez. Nietos carnales o amigos también, lo que sea, ¿no? Solo conseguirá empeorar las cosas, apoyarnos en brazo de hombre. Maldito el que confía en el hombre y se apoya en brazo de hombre. Si ese es el caso o actitud, habrá elegido que la roca caiga sobre usted para aplastarle, es decir, el electrochoque, la camisa de fuerza. Ver este artículo donde hablábamos los que entrarán con electrochoque y camisa de fuerza, que creo que eso ya está también grabado en el vídeo, ese artículo. Que la temperatura del horno sea aumentada. Eso es lo que conseguiremos, ¿verdad? Esto supondrá el peor descenso por ese río que pudiera imaginar, y los golpes contra las peñas y la zozobra tal vez traigan consecuencias trágicas a su vida que pudieran haberse evitado. Consecuencias tales como pérdidas económicas, pérdida del trabajo o negocio, deterioros graves de la salud como infartos, hernias de hiato, úlceras estomacales o intestinales, estreñimiento crónico, hemorroides, etc. Daños familiares irreparables como adulterio, divorcio, enemistades, pleitos, pérdida de amigos, vergüenza pública, oprobios y sí, incluso la pérdida de su predestinación, de su llamado, incluso de su corona. A mí, mi padre espiritual, lo mandó el Señor justo a tiempo y hizo una amonestación porque vio el estado en que estaba yo de amargura y de rebeldía, ¿no? En aquellos momentos no es que no amara al Señor, que no quisiera, sino que estaba pasando por una situación precisamente, pues el Señor me estaba arrebatando a mi ex esposa en aquel entonces, ¿no? Y mi familia. Y yo no lo quería aceptar. Y él me dijo, Chema, estás a punto de perder, ten cuidado, porque puedes estar a punto de perder tu predestinación, ¿no? Y eso parece que me ayudó como para que pudiera aguantar. A la vista de lo antedicho, ¿estás seguro de que enconarse en su rebeldía merecerá la pena? Piénselo bien, no le facilite el trabajo al diablo. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso nos dice Salmos 37:8. Repito, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sométete a las circunstancias que el Señor trae a tu vida, sean las que sean. Pérdida, como digo, una esposa, de un hijo, de un familiar, una enfermedad, pérdidas económicas, tener que vender tu piso, tener que vender tu carro, tener que mudarte a vivir a un barrio más humilde. Acéptalo. Cuanto antes lo hagas, evitarás sufrimientos mayores. El río es caudaloso y violento y ya no puede hacer pie. Y eso es justo lo que Dios quería, arrebatarle el control. Cuando ya no podemos hacer pie, el río, decimos, perdemos el control de nuestra vida y en las circunstancias que el Espíritu Santo trae a nosotros nos arrastran, nos llevan. Es que no podemos hacer nada, no podemos sustraernos. Pero recuerde, atravesar ese río cogido de su mano en su balsa, aunque no sea como piloto, sino de copiloto, hará que el agua no le anegue, que el fuego no le queme ni la llama arda en usted. Isaías 43:2. Eso es mucho mejor que permanecer en su situación actual, ¿verdad? Que la llama no le queme. O sea, salir de la tribulación sin olor a humo, como salieron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y además habiendo visto, es que ahí es cuando se clarifica el Señor para nosotros espiritualmente, cuando estamos en el horno calentado 7 veces. Ahí es donde aparece Él. Eso es mucho mejor que permanecer en su situación actual, de estar encallado entre dos aguas. Quiero ir con el Señor, quiero seguirle, pero por otro lado no quiero soltar de aquí esto, de lo otro, no sé qué.
estar encallado entre dos aguas que azotan su popa amenazando engullirlo y están destrozándole a usted y a los que le rodean. Abandone de una vez la nave del doble ánimo, despida a todos sus ídolos, suelte todas las amarras que aún le queden, para que al fin pueda alcanzar el refugio en la playa del Shalom de Dios, en las arenas suaves y refulgentes de la vida victoriosa. Bueno, aquí tenemos otro artículo que vamos a ver ya no hoy, sino será el siguiente día, que es un artículo muy bueno, La muerte de un rebelde, de la esposa fue el testimonio de Mary Irwin, no sé si vive él o ella a estas alturas, ese astronauta Mary Irwin, John Irwin creo que se llamaba, no, Jim Irwin, La muerte de un rebelde. Entonces nos vamos a ver hasta qué página, si nos tenemos que ir hasta la página 189. Vamos a ver la 189, a ver si esto para de cambiar. Un segundito, por favor. Bueno, sí, pues hemos dado un salto hasta la página 189 para ver este artículo, que básicamente va a ser unos versiculitos bíblicos. Fue esto cuando el tema del Brexit, y yo pues le titulé el Brexit. El Señor se burla de los planes Illuminati para el nuevo orden mundial. Bien, ahí ven cómo el Reino Unido era separado de la Comunidad Económica Europea. Bueno, eliminar la soberanía de las naciones y unirlas bajo el único paraguas globalista es lo que ellos pretenden y ya descaradamente no ocultan. Pero lo que Dios dice es, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Esto pasaba ya hace años. Y ahora ya hay países que están pensándose en salirse de aquí, ¿no? Debido a esas políticas globalistas que está siguiendo la la Unión Europea, por ejemplo Hungría o algunos otros países incluso que dicen que, y las protestas que hay de los agricultores de estos y lo otro que están diciendo que hay que abandonarla, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá esto se vaya al garete cuanto antes. Bueno, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:43. Después dice, ellos quieren unir no solo a nivel de Europa, sino a nivel del mundo. Eso lo tienen, pero bien difícil, y más desde que vemos el cariz, el marchamo que tiene el BRIC, los países del grupo BRIC, ¿verdad? Dice el Salmo 2, del 4 al 5, el que mora en los cielos se reirá, Yahvé se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Bien, ahí tienen. Dios lo dice claramente. Y este es el verdadero nuevo orden mundial que viene, el de su majestad, el Rey Jesús, que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, Daniel 7:22. Hasta que vino y se dio el juicio a los santos del Altísimo. No se le entrega ahora cuando cae la última pieza de los imperios bestias, en este caso de la extensión del cuerno pequeño, que es la extensión de Roma, y la última manifestación de los imperios bestias, que es lo que la Biblia llama en Apocalipsis misterio Babilonia. Después de que caiga esto, después de que caiga el globalismo, no viene un nuevo orden mundial dirigido por un supuesto anticristo, sino que el reino es entregado a los santos del Altísimo. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad de Apocalipsis. Lo que más veo es un dragón con 7 cabezas, no con una cabeza. Recuérdenlo. Y los santos recibieron la ley. También dice la palabra muy claro que lo primero que se recoge es la cizaña. No es que nosotros no vamos de aquí, sino que lo primero que se recoge es la cizaña. ¿Quiénes se fueron en el diluvio de Noé? Los malos. Eso se los llevó el diluvio, ¿verdad? ¿Quiénes se van a ir ahora? Pues la cizaña, que es lo que se recoge primero. No es que les dejamos el campo libre aquí, nosotros no vamos a tocar al pasar al cielo y a rascarnos la barriga allí, sino que aquí los que son quitados y echados fuera son
los malos, no los buenos. Salmo 2 dice, vamos a leerlo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Yahvé y su ungido. Eso es lo que estamos viendo, una conspiración para sacar todos los cristianos. Usted puede permitir el fundamentalismo islámico, otros tipos de religiones, el satanismo, lo que usted quiera, pero el cristianismo lo están sacando de todas partes. Bien, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo, de lo que quieren, que el pecado reine por sus fueros, pervertirlo todo, ¿verdad? Negar todo principio, toda moral, que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno. Eso es lo que estamos viendo todos los días ahora con nuestros ojos. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Levántese y erga la cabeza porque nuestra redención está cerca. El Señor se ríe de ellos y se burlará de ellos. Y justo cuando tiene el caramelo ahí, que ya va el Señor y se lo va a quitar. Él espera que piensen que ellos lo tienen ya todo conseguido y entonces les pega el toque. Bien, y luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Viene el fuego del Señor contra ellos. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Fíjese que es cuando el Señor es vindicado, cuando es engendrado, dice, yo te he engendrado hoy, ¿no? Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso, hasta que la tierra, hasta que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, escuchen, dirigentes, príncipes, gobernantes globalistas, sed sensatos, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando usted vea las noticias que lo apabullan y que se cree que no, que ya está todo perdido y tal, como el vídeo que me pasaba hoy del lobo estepario, mi amigo Antonio, allí desde Extremadura, y decía, bueno, pues orar por él sí, para que recuperen la esperanza en Dios y todo eso, pero soportar esas diarreas depresivas, así creo que es la expresión que le dije, pues no tenemos por qué, no, es mejor no perder el tiempo con personas de esas, que aunque tienen cosas buenas, pero como no tienen a Dios no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. No asistimos, repito, al triunfo del globalismo, sino a la caída. Eso es lo que tienen que recordar. Y hay un vídeo que grabamos hace no mucho tiempo, hace unos meses atrás, un par de meses o 3 tal vez, que decía un rayo de esperanza, búsquelo en el canal, y si usted está deprimido pensando que está todo perdido, escúchelo. Bueno, pues como les dije, para la próxima vez que veamos mi libro, pues estaremos viendo la muerte de un rebelde, que les hemos anunciado antes, que está en la página, creo, 156, vamos a dejarlo por ahí, 156, esta es La muerte de un rebelde, del libro La luna no es suficiente, de Mary Irwin, esposa del astronauta Gene Irwin. Este es el que veremos cuando veamos este libro. Y para el próximo día, mañana, Dios mediante, y si no, pues el miércoles, continuaremos con el libro Secretos del Tiempo del Dr. Stephen Jones, capítulo 7, que se titula Los efectos del tiempo juzgado sobre Israel. Si quiere recordar lo que es el tiempo juzgado, lo vamos a hacer aquí, pero
pero también hay un vídeo atrás donde veríamos el tiempo juzgado, tiempo bendito y tiempo maldito, que hay unas diferencias entre ellos. Bien, pues nada, hasta aquí lo dejamos. Gracias por acompañarme, los que hayan venido conmigo hasta el final, y bendecirles a todos, que no se olviden les emplazo para acompañarme el próximo día, y hasta entonces pásenlo bien.